vamos a hablar y vamos a conversar. Yo creo que está programado aproximadamente para el mes de marzo, pero no sabemos si lo vamos a extender o no. Ahí hay que ir viendo, hay que ir viendo. Vamos a hablar sobre un libro del que no se estudia mucho, la verdad. Es un libro que se menciona, pero es muy... Hay pocas series que hablan de este libro, que es Cantar de los Cantares. Un libro que incluso yo he escuchado a algunos hermanos que les da hasta un poco como de pudor leerlo, es como que les da así como, es como tan poético el lenguaje, y usa imágenes tan claras de repente en cuanto a lo que es el amor, el romanticismo, que a veces genera así como, oye, ¿y cómo esto está en la Biblia? ¿Cómo Dios habla del amor? ¿Cómo Dios habla del romanticismo? ¿Cómo Dios habla de estas cosas? Y la verdad es que sí, pues. La verdad es que sí, y a veces nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones que tienen que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones sentimentales, y como que Dios a veces guardara silencio en ciertas situaciones, y no es así. El Señor es muy claro, es muy claro en su palabra cómo un hijo del Señor debe afrontar y debe vivir estas situaciones. Y este libro es bastante especial. Prisi, dame la siguiente lámina, por favor. Y la gran pregunta que nos vamos a enfrentar, que vamos a resolver al final, espero yo con la ayuda del Señor, es si Dios tiene algo que decir acerca de la intimidad y la sexualidad. ¿Tendrá Dios algo que decirnos acerca de esto? Y la verdad es que nosotros creemos que sí. El Señor tiene harto que decir acerca de esto, tiene bastante que decir. Y este libro nos va a abrir muchas puertas y ventanas para tocar distintas temáticas con respecto a esto. Y cuál es la cosmovisión de Dios con respecto al amor entre seres humanos, al amor entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que querrá el Señor decirnos con respecto a esto? Y la verdad es que el mundo dice harto con respecto a esto. Si vemos la siguiente lámina, nosotros podemos ver que el arte, el cine, la música, ha tocado esta temática y la ha mostrado de distintas maneras. ¿Cómo no acordarse, cómo no acordarse de Clark Gable y Vivian Leigh? No sé si lo pronuncié horrible, pero ellos son los personajes de lo que el viento se llevó. Hoy película, pero muy antigua, pero un clásico de lo que es el amor. Y el mundo toma esta idea del romanticismo, de las relaciones de pareja, y las plasma en el cine, en la música, en la pintura, qué sé yo. Dame la siguiente, Pri. ¿Quién no vio Titanic? ¿Les cuento el final? Da. ¿Quién no vio Titanic ahí con DiCaprio, ¿no es cierto? Y no me acuerdo cuál es el nombre de la actriz. Esta película es un clásico. Yo recuerdo, aquí se me va a caer el carnet, pero voy a dejar un forado de este volado en el piso. Yo recuerdo haber visto Titanic en 2 cassettes de VHS. Recuerdo que la vi en 2 cassettes en VHS cuando era ahí un puber. Y ahí y andaba por la vida, ¿no es cierto?, viendo películas. Y recuerdo esta película como un evento como una película romántica, y que también rescataba, ¿no es cierto?, un hecho histórico. Y el mundo toma esto y plasma una idea. Incluso hoy en día nosotros podemos ver cómo el sistema, este mundo en el que vivimos y en el que nos desenvolvemos, nos trata de pintar cómo se debe relacionar una pareja. Pero ¿qué será lo que Dios tiene que decirnos con respecto a esto? Y por eso que yo los quiero invitar a que abran sus Biblias. Así que los pido, si tienen sus Biblias por ahí en digital,
que me imagino que todos vinieron con sus Biblias preparados, que busquen el libro de Cantares, y hoy día el tema completo vamos a ver el versículo 1. Vamos a hablar acerca de esta introducción y qué nos quiere decir Dios con respecto a eso. Prisi, dame la siguiente lámina. Cantares, capítulo 1, versículo 1. Y como siempre yo les pido ahí que me vayan dando un like, ¿no es cierto? Que me vayan mostrando ahí con sus deditos si están perfecto, excelente, muy bien. Pero qué velocidad, qué velocidad. Bien, chiquillos. Y Cantar de los Cantares dice, así, en el versículo 1 dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Así nomás parte, así parte este libro dado por el Señor. Dame la otra, Prisi. Y este libro está catalogado dentro de la literatura poética. Esto es una canción. Esto es un poema dado por Dios para nosotros. Y Cantar de los Cantares significa la mejor de las canciones. Nosotros podemos encontrar en la Biblia expresiones o frases como, por ejemplo, el lugar santísimo. ¿Han, han escuchado esa frase? ¿Han escuchado ese término? ¿Qué significa? El lugar más santo de todos, el lugar más puro de todos. Otra frase, otro superlativo como, por ejemplo, Rey de Reyes, el mejor de los señores, el más grande de los reyes, el rey por sobre todo rey. Y Cantares es exactamente lo mismo, la mejor de las canciones. Eso es lo que significa Cantar de los Cantares. Y es interesante porque en ese contexto, en el contexto en el que se escribió este libro, que lo vamos a ver en un ratito más, el término cantar o cantar de los cantares era también asignado a aquellas canciones que eran dedicadas a Dios. Entonces tenemos hasta el momento un poema, una canción, que dice que es la mejor de las canciones dedicadas al Señor, dedicadas a Dios. La autoría del libro, como lo dice el verso 1, se le adjudica la tradición histórica y la tradición judía, le adjudica el libro al rey Salomón. Hay distintas posiciones con respecto a esto, pero nosotros nos vamos a adherir a la tradición judía y también a la tradición cristiana, y a lo que dice también el verso 1, que dice que le pertenece al rey Salomón. Otras teorías dicen que fue escrito en el periodo de Salomón, pero lo más acertado o aceptado es que este libro le pertenece a Salomón. Otro dato importante es que esta canción, porque es una canción, no lo olviden nunca, es una canción, fue escrita en los primeros años del reinado de Salomón. Él reinó 40 años y durante sus primeros años él escribió este poema, durante sus primeros años. Salomón era reconocido y era admirado por su capacidad para escribir música, para escribir y para componer música. Y Salomón escribió 1005 canciones. El tipo sí, pero bueno, para escribir, yo no sé cómo escribía tantas canciones, yo con suerte me acuerdo del himno nacional, yo no sé cómo escribía 1005 canciones. Entonces, el contenido y el peso que tiene el nombre de este libro quiere decir que es la mejor de las canciones que honran a Dios entre las 1005 canciones que escribió Salomón. Eso vendría a ser como el contexto completo de este libro. Vamos con la otra, Prisi. Este libro no
no nace de la imaginación de Salomón. Esto no es un invento. Muchas personas, cuando quieren interpretar cantares, eh, han interpretado como que esto es una invención de Salomón, como que él de alguna manera imaginó todo lo que allí está escrito, y que eso lo plasmó como una alabanza a Dios. Pero no es así, no es así. Todo lo que está escrito en Cantar de los Cantares nace de las vivencias del rey. Cantar de los Cantares es una canción dramática de la vida real y de la vida amorosa del rey Salomón. Cantar de los Cantares muestra la intención de Dios, y aquí viene el punto central del libro. Cantar de los Cantares muestra la intención de Dios para el romance y la belleza del matrimonio. A veces nosotros pensamos que Dios no habla del romance, que Dios no habla acerca del romanticismo. Entonces, durante marzo va a haber harta miel. Vamos a hablar harto acerca de lo que Salomón dejó plasmado en este libro. Si hablamos de la estructura en la siguiente lámina, si hablamos de la estructura del libro y qué es lo que vamos a repasar nosotros y qué es lo que vamos a ver cuando hablemos de cantares o cómo lo vamos a estudiar nosotros, lo vamos a estudiar en base a 3 puntos importantes. El primero de ellos, y es la primera parte o cómo se ha dividido el texto de Cantares, habla acerca del anhelo de Dios y el tiempo de Dios para el cortejo. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué dirá Dios acerca del pololeo? ¿Qué dirá Dios cuando me gusta alguien? ¿Qué dirá Dios, no es cierto, cuando me siento enamorado de una persona? Y Dios toca estos temas. Y Cantares los toca. Cantar de los Cantares habla de estos temas. El segundo punto es el anhelo y el tiempo de Dios para la boda. Y entre el primer punto y el segundo punto, nosotros vamos a hacer un recorrido completo y progresivo desde que yo empiezo a tener emociones y sentimientos para con alguna persona, ¿no es cierto?, un chiquillo o una chiquilla, hasta que eso de repente se empieza a transformar en una relación y llegamos, ¿no es cierto?, a la boda. Ahí hay muchos temas que tocar, ahí hay muchas cosas que conversar. Y Cantar de los Cantares nos muestra y nos habla qué es lo que ocurre con él. Y el tercer punto es el anhelo y el tiempo de Dios para el matrimonio. Y fíjense que este punto es bastante especial. Ustedes pueden ir viendo cómo Dios nos habla del cortejo, la etapa previa, ¿no es cierto?, a que tengamos alguna relación con alguien. Nos habla del noviazgo, de la boda, pero también nos habla del matrimonio. Y fíjense que el punto donde hace énfasis Cantares habla del día a día. Y vamos a ver ahí, incluso relata una pequeña pelea matrimonial. Y es bastante simpático leerlo y ver cómo efectivamente los matrimonios discuten, chiquillos, por si acaso, por si no lo sabían. Tienen sus diferencias, pero también se aman por sobre todo, especialmente aquellos matrimonios que están centrados en Cristo. Entonces, vamos a ver durante todos estos viernes cómo el Señor nos va a hablar de distintas temáticas. Y desde ya a mí me gustaría preguntarles, ¿qué pasa en sus corazones? ¿Qué pasa con estos temas? Porque muchas veces, y a lo mejor también hablo un poco desde la experiencia, cuando no hemos tenido a lo mejor un líder al lado o alguien a quien nosotros podamos seguir como un referente, muchas veces somos como estos perritos nuevos cuando nacen y los ponen por primera vez en el pasto y quieren olfatearlo todo y quieren saberlo todo. A veces nos enfrentamos a estas situaciones, a un pololeo, a una amistad, a un noviazgo, a una boda, a un matrimonio, sin la guía correcta del Señor. Y es importante que en todas las etapas de nuestra vida nosotros podamos recurrir a su palabra, porque allí vamos a encontrar el consejo
de Dios. Chiquillos, Dios nos habla en su palabra de todos los temas. Dios no esquiva ningún tema. Nos gusten sus conclusiones o no nos guste lo que Él tenga que decir. Dios habla acerca de todo. Dame la siguiente, Pri. El cortejo, esa etapa previa antes de formar una relación. Y aquí, si ustedes buscan en sus Biblias, podemos ir a, por ejemplo, una pequeña muestra de las cosas que vamos a tocar. Cantares capítulo 1, versículo 2, que dice así. Y esta es la que iba a ser la esposa de Salomón, hablando en este diálogo, en este tema. En esta primera etapa del cortejo, es Salomón escribiendo ya casado, trayendo los recuerdos que ocurrieron antes que él se casara. Él plasma en este libro lo que pasó en sus pensamientos o en los pensamientos de su esposa, lo que pasó en sus emociones y en las emociones de su esposa antes de que tuvieran una relación formal. Y no tenemos que olvidar también que el contexto de Cantares es bastante distinto al de nosotros. Es muy, muy distinto. Fíjense lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Chiquillos, ustedes comprenderán que desear un beso en este contexto era una caricia que estaba reservada para el matrimonio. Esto no era algo que un adolescente en ese tiempo podía leer tan abiertamente. Esto era de alto calibre en ese sentido, de cómo Salomón se recuerda de cómo su esposa deseaba ya estar con él antes de estar casado y desarrolla una temática muy interesante acerca de las emociones y los deseos. Y también es muy interesante como Cantares muestra estas emociones a veces, oh, como ya quisiera estar contigo, como ya quisiera que nos casáramos. Y dice, pero no hay que apurar el tiempo. El Señor tiene un deseo, tiene un anhelo. Cantares nos muestra que la atracción física, el romanticismo, el amor entre las personas es algo que ha sido dado por Dios, pero Dios tiene un deseo, un anhelo y un tiempo para aquellas cosas. Y eso es el deseo también del corazón de Dios para nosotros. Dame la siguiente, Pri. El segundo punto que vamos a ver también durante los próximos viernes nos habla acerca de la boda, de lo que transcurre durante el noviazgo, desde que ya se formaliza esta relación hasta que llegamos al matrimonio, a la fiesta, a la boda, a la noche en que se encuentran por primera vez en intimidad el esposo y la esposa. Y fíjense que salen frases como esta, pueden ahí observar también en sus Biblias, Cantares capítulo 3, versículo 11, que dice, Cantares capítulo 3, versículo 11, dice, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, y el día del gozo de su corazón. Fíjese cómo Dios pone en el corazón de Salomón que el día de gozo, de la plenitud de su alegría, fue cuando él se unió a su esposa, la boda. Él encontró ahí el gozo pleno también aquí en la tierra. Y nos muestra y lo plasma en este libro. Es muy interesante ver cómo el Señor no esquiva estos temas. Estamos leyendo
párrafos, párrafos sueltos para poder dar un poco de contexto. Pero es muy importante y muy relevante para nuestras vidas entender que estos no son temas tabú para Dios. Porque el mundo habla de estos procesos de una forma que no agrada a Dios. Y a veces nosotros podemos pensar que todo lo que encontramos en la palabra de Dios con respecto a las relaciones interpersonales en este contexto son todas negaciones de Dios. No mirar, no tocar, no acá, no acá. Pero Dios sí permite cosas en sus tiempos, en sus contextos y de la forma que Él ha diseñado que se hagan. Vamos con la otra, Priscila. Y finalmente, la última parte que vamos a repasar y que vamos a conversar tiene que ver con el anhelo, el deseo de Dios y su tiempo para el matrimonio. ¿Qué es lo que quiere Dios con el matrimonio? Y Cantares, capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente: yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Es cierto? Él dormía, pero su corazón estaba despierto. Es la voz de mi amado, la esposa una vez más hablando en este texto. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Cantares usa muchas figuras para poder expresar el amor entre esposos, el amor entre estos dos amantes que quieren vivir juntos para siempre. Y tenemos que tener también siempre claro que estos contextos y estas palabras también tienen un aspecto cultural que corresponden a ese tiempo. Porque, por ejemplo, Salomón en algún, ¿no es cierto?, dentro de Cantares, por ejemplo, se refiere a su amada como tu cuello tan largo como una torre. No sé si alguna chiquilla, por ejemplo, le gustaría que alguien le dijera que tiene el cuello como una torre, o por lo áspero, no sé, o por los surcos, no sé, pero son contextos que están usados para esa cultura. Por lo tanto, ahí también hay que distinguir cuando hablamos, ¿no es cierto?, de cosas que Dios desea y cuánto también son cosas culturales, que también vamos a ir viendo durante el desarrollo de todo este libro. Dame la otra prisa. Antes de continuar, creo que también es importante recordar, chiquillos, que la etapa del matrimonio es una etapa muy importante dentro de aquellos que ya han consolidado una relación y que ya saben que el Señor ha permitido y ha dado amor entre dos personas para que continúen una vida juntos. Y es importante también recordar que ninguno de estos procesos ustedes los pueden vivir solos o los deben vivir solos. Están todas las condiciones dadas para que ustedes también los vivan acompañados. Cantar de los Cantares no es un libro que hable explícitamente de el Mesías. Ningún párrafo, no hay nada, no hay ninguna referencia que hable explícitamente del Mesías, de Cristo. Y uno podrá decir, oye, pero no que toda la Biblia habla de Cristo. Efectivamente, toda la Biblia habla del Mesías, habla de Jesús. Pero no olviden que Cantar de los Cantares está exaltando y reconociendo de una manera santa las relaciones que el Señor ha permitido entre los seres humanos. Y es por eso que Cantar de los Cantares ha sido reconocida por la Iglesia a lo largo de la historia, porque muestra los deseos de Dios para el matrimonio. Toda la Biblia habla de cómo Dios ve el matrimonio, cómo Dios lo ha diseñado, cómo Dios lo ha plasmado para que nosotros lo podamos vivir. El amor matrimonial de Cantares nos muestra el amor de Cristo, el esposo, por su iglesia, la esposa.
Y esto es importante. No es que el autor haya dicho, voy a escribir un libro que hable acerca de cómo Dios ama a su pueblo. No, la intención del autor es escribir un libro acerca del amor que Dios permite. Y eso conversa en paralelo acerca, con toda la Biblia, acerca del deseo de Dios para el matrimonio y para el amor entre los seres humanos. Y refleja el amor de Cristo como esposo por su iglesia, la esposa. Dame la otra, Prisa. Uno de los versos que nosotros podemos ver, vamos a poner dos, el primero es Efesios y luego vamos a leer Apocalipsis. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todo lo que vamos a ver en Cantares está en consonancia con esto, concuerda con esto, habla de esto. El 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo lo que está escrito en Cantares ha sido permitido por Dios para la instancia del matrimonio y para las relaciones de pareja en los seres humanos, para el pueblo de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios en los tiempos de Dios para el matrimonio. Dame la otra, Prisa. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La Biblia hace una comparación entre el amor matrimonial y la relación de Cristo con su iglesia. Muestra esta figura de que nosotros aún no estamos casados con el Señor como iglesia. Nos preparamos para la boda. Y a pesar de no estar casados, nosotros somos fieles. Los mismos principios que nos muestra Cantares, de fidelidad a Dios, de fidelidad a la amada. Esa relación íntima, Cantares nos habla de intimidad, de palabras tiernas, de esfuerzos por el ser querido, por el ser amado, que son reflejo de lo que Cristo hace por su iglesia. Por eso que conversa, por eso que este libro está dentro de nuestra Biblia, por eso que la iglesia a lo largo de la historia ha leído Cantares, y por eso que nosotros también debemos estudiarlo, conversarlo y vivirlo. El amor de Cristo por su iglesia es con todo, con todo. Y nosotros nos mantenemos fieles a nuestro amado Señor hasta que estemos con Él para siempre. Todos estos temas se empiezan a ordenar dentro del libro. Todos estos temas se empiezan a tocar, se empiezan a conversar. El cortejo, el pololeo, el noviazgo, la boda, la sexualidad, la intimidad, las relaciones dentro del matrimonio, el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Es importante que también nosotros oremos al Señor y que nuestro máximo ejemplo es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es a quien nosotros esperamos como iglesia. Esperamos a ese esposo que viene por nosotros, por esa boda que vamos a tener con Él cuando reinemos con Él para siempre. Y lo que nos muestra este libro es que todas estas cosas, todas estas palabras tiernas, hay caricias, hay contextos,
han sido dadas por Dios. El contacto físico entre las personas que se aman dentro de un contexto, dentro de un tiempo, es permitido por Dios. Esto refleja la belleza del amor físico, la belleza del amor matrimonial. Dame la siguiente, Pris. Y todo esto ha sido dado y entregado por Dios. Pero ¿saben qué, chiquillos? Y aquí uno levanta los warning, las alertas. Porque estas cosas que han sido dadas por Dios pueden también ser ídolos en nuestros corazones. Cuidado con los ídolos en este contexto. Cuidado con lo que vive y habita en nuestro corazón. Dame la otra, Pris. Cantares nos habla acerca de la apariencia física como algo que también ha sido un regalo de Dios, como algo bueno, pero nosotros podemos albergar un ídolo en nuestro corazón. Podemos estar buscando a alguien por cómo se ve. Podemos tener un ideal de pareja pensando en su físico, pensando en cómo es, en cómo se ve, en cómo luce. Y esto, chiquillos, no son temas tabú ni los estoy inventando. Son temáticas que viven los jóvenes día a día en las iglesias. El porcentaje, chiquillos, de consumo de pornografía, de material de contenido que tiene relación con ver a otra persona por su aspecto físico, ese pecado es uno de los que más abunda, especialmente en un grupo de jóvenes adultos. Nosotros, esto que Dios nos ha dado, porque cuando nos enamoramos, hay cosas físicas que nos gustan en mi caso, de mi esposa, y que han sido dadas por Dios, pero yo no amo a mi esposa solamente por un tema físico. Yo la amo por lo que Dios ha hecho en ella. Y Dios este tema también busca santidad. No es malo, pero nuestros corazones pueden hacer de este tema algo malo. Podemos estar incluso reticentes a poder conocer a una persona en santidad de una forma sana, porque tengo una imagen de mí que se centra en mi apariencia física, cuando eso es pecado. Dios tiene planes para nosotros, chiquillos. Y dentro de eso es que nosotros debemos amarnos por lo que Dios ha hecho en nosotros. El romanticismo, Cantares lo muestra explícitamente. Palabras hermosas del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Pero muchas veces también puede ser un ídolo en nuestros corazones. Es que él es tan tierno y me trae flores. No, es que vamos a comer, él me lleva a los mejores lugares. No, es que siempre está pendiente de si me falta algo o no me falta algo. No, es que habla tan bonito. No, es que hace unos devocionales increíbles. Y perdemos de vista el verdadero sentido y la verdadera prioridad que Dios le ha dado. El romanticismo no es malo, lo muestra Cantares, pero bajo los parámetros de Dios. Y a veces idealizamos a las personas en nuestros corazones por estas cosas. Formamos ídolos, formamos dioses que le quitan el lugar al Señor en nuestros corazones con estos temas. Y Cantares lo habla y lo muestra como un poema. El romanticismo ha sido dado por Dios, pero nuestros corazones lo pueden transformar en un ídolo. El matrimonio es un regalo de Dios. Dios ilustra y compara, como lo vimos recién, el amor de Cristo por su iglesia. Lo compara con una relación matrimonial, con un novio que viene en busca de su novia.
Pero tenemos que tener cuidado. Si hay un lugar que está ocupando el corazón de Dios, si el matrimonio está ocupando el corazón de Dios y lo anhelamos más que cualquier cosa, debemos tener cuidado. Porque esto que ha sido un regalo de Dios, que ha sido dado de Dios, puede transformarse en un ídolo, en algo que está reemplazando a Dios. Todas estas cosas han sido para disfrutarlas, no para llenar nuestros corazones. La apariencia física ha sido para el disfrute, no para llenar ese vacío de mi corazón. El romanticismo ha sido creado y dado por Dios para anhelarlo, para disfrutarlo, para compartirlo, no para que se transforme en un ídolo y ensucie nuestra vida con pecado. El matrimonio ha sido dado y entregado por Dios para vivirlo en santidad, no para que se transforme en el mayor anhelo de mi vida. Todas estas cosas son buenas cuando se viven a la manera de Dios. Y todas estas cosas son luchas en nuestras vidas, chiquillos. No luchamos solos. No crean que si ustedes tienen algún tipo de lucha con estos temas, lo están viviendo solos. El Señor nos entrega hermanos, nos entrega su palabra. Tenemos opciones para poder compartir esto y poder luchar juntos y llevar una relación en santidad. Dame la otra, Priscila. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si la apariencia física de alguien, o lo que representa, o lo que muestra, en este minuto es más grande que Dios, chiquillos, tienen un ídolo. Si esta idealización del romanticismo o de lo que ustedes, comillas, esperan de al que potencialmente podría ser su futuro esposo o esposa, chiquillos, tienen un ídolo. Si el matrimonio se ha transformado en un objetivo de vida, chiquillos, tienen un ídolo. Dame la otra, Pri. ¿Es Dios tu más grande deseo? ¿O es la persona con la que quieres estar? ¿O con la que aún no estás y idealizas en tu mente? ¿O con la que buscas desesperadamente? Chiquillos, solo Cristo va a llenar ese vacío. Solo Cristo va a restaurar. Esas cosas han sido regaladas por Dios para disfrutarlas, no para que se transformen en nuestro Dios. No es malo. Hay cosas que no son malas y que las vamos a aprender juntos. Pero nada reemplaza el deseo de tener a Dios en nuestro corazón. Nada. Absolutamente nada. ¿Es Dios hoy tu más grande deseo? ¿Deseas a Dios más que nada? ¿Más que cualquier cosa? ¿Más que cualquier persona? Ese es un cuestionamiento que si ustedes hoy están de novios, de pololos, deberían observar en sus parejas. ¿Es tu novio ama más a Dios que a ti? Si la respuesta es sí, estás con un hombre indicado. ¿Es tu novia, la que se va a convertir en tu esposa, ella ama más a Dios que a ti? Estás con la mujer indicada. Nada va a llenar sus corazones, chiquillos, porque estas cosas que Dios ha dado para disfrutarlas perecen, mueren. Y es importante volver a enfocarnos. Vamos con la otra, Priscila. ¿Qué lugar ocupa ese ídolo en mis pensamientos? ¿Cómo identificar si realmente tengo un ídolo en mi corazón? Es qué lugar ocupa en mis pensamientos la apariencia física de una persona. ¿Cuánto rato pienso en eso?
más que en cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo le dedico a esa persona más que lo que le pueda dedicar al Señor? ¿Cuánto tiempo paso? Cantares nos va a hablar de límites, nos va a hablar de palabras que podemos y no podemos usar. ¿Cuánto tiempo paso con esa persona? ¿Cuánto tiempo pienso en esa persona? ¿Cuánto tiempo a lo mejor deseo estar con alguien sin siquiera estar casado? Hay ídolos que se albergan en nuestro corazón. ¿Cuánto dinero invierto o gasto en la otra persona? No, para llevarla a los mejores lugares, aunque me endeude. Pero ¿cuánto tiempo invierto en esa persona? No es malo, no es malo salir para nada. Y si pueden ir a un restaurante de 24 estrellas, bacán. Pero chiquillos, ¿qué lugar ocupa eso en mi vida? O sea, ¿voy a querer impresionar a alguien o enamorar a alguien por lo que tengo, por lo que le dedico? ¿O por cuán fiel puedo ser al Señor? ¿Saben qué? A los hombres les voy a hablar. Chiquillos, muchas de las cosas que nosotros tenemos en esta tierra, muchos hombres a lo mejor la pueden entregar y se las pueden dar. Y quizás cosas materiales mucho mejores. Pero un pastor, un hijo de Dios, un líder, solamente Dios lo puede dar. Y eso es lo que necesitan sus novias y sus esposas. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Debemos cuidar nuestros corazones, porque estas cosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas se pueden transformar en ídolos. Vamos con la otra, Pri. ¿Es Cristo quien está llenando esa necesidad hoy en tu vida? ¿Es el Señor quien está llenando ese vacío en tu corazón? A lo mejor estás luchando con algo y está oculto, escondido, y a lo mejor tu novia no lo sabe, y a lo mejor ni tus amigos, ni tu líder, ni tu pastor. Hay una lucha en cuanto a estos temas en tu corazón. Hay una idealización. Chiquillos, si ustedes quieren llegar al matrimonio, si ustedes quieren llegar a un noviazgo con los parámetros de Dios, es tiempo que lo hagan al estilo de Dios. Saquen el pecado de sus vidas, entréguenselo al Señor, busquen ayuda, busquen mentores, hermanos en la iglesia que los ayuden a caminar en este sentido. Esto es una lucha. Este tema no lo estamos tocando porque pusimos temas en una bolsita y justo salió este. Este es un tema recurrente en nuestra iglesia. Por eso lo enfrentamos, por eso lo estamos conversando. Porque nosotros caminamos juntos como hermanos. Antes de terminar esta serie, nosotros hablamos acerca de la soltería y vimos cómo la soltería es permitida por Dios y conversamos de cómo es hermosa la soltería en las manos del Señor y que es permitida por Dios. Pero también las relaciones que el Señor permite también son hermosas, pero pueden ser también ídolos si no las llevamos como Dios quiere que las llevemos. Cuiden a sus futuras esposas, cuiden a sus futuros esposos, ábranle su corazón, confiesen, chiquillos, con hermanos maduros en la fe, con algún líder, con algún discipulador, con algún pastor, esas cosas con las que están luchando. Porque Dios tiene parámetros para nuestras vidas en intimidad y sexualidad. Y que el libro de Cantares nos ayuda también a poder enfrentarlas y a poder vivirlas. Dame la otra, Pri. Quizás temas más prácticos que nosotros podemos ya a lo mejor, vamos a tener una buena cantidad de viernes. Y chiquillos, aquí estamos dispuestos y disponibles. Yo aquí estoy, si alguien a lo mejor quiere conversar. Yo también comparto mis luchas, así que no. Pero aquí estoy, a los hombres, si quieren conversar algún tema, podemos luchar juntos también con esto. Yo sé que mi esposa también conversa con muchas chiquillas de ustedes y conversan estos temas. Y sé que el equipo de jóvenes también está también dispuesto y disponible, porque todos luchamos con esto, pero somos un pueblo. Esto no es
No somos islas que vinimos a escuchar un tema o que nos conectamos a YouTube simplemente a escuchar al pastor. La vida de iglesia se vive juntos, se lucha juntos, pero también debemos lavarnos la carita y enfrentar estas situaciones. Si a lo mejor estamos luchando con algo, tenemos alguna inseguridad, es importante que nosotros podamos enfrentar estos temas también juntos. Cosas que pueden ir identificando es qué canciones escuchamos cuando tenemos penas de amor. Algunos pueden decir, pero no, es que cuando peleo con mi futuro, y Salo Reyes, y se empiezan ahí, ay, pero ¿por qué me trata así? ¿Qué canciones escuchamos? ¿Qué nos provocan en nuestras emociones? ¿Qué me producen las películas románticas? ¿Cuáles son nuestros contenidos, chiquillos, cuando estamos a lo mejor quisiendo enfrentar estos temas? Y a lo mejor vemos una película y empezamos a idealizar y vemos así el futuro y nos escapamos muchas veces de la realidad. Es importante observar nuestro día a día, estas son cosas súper prácticas. ¿Y qué argumentos estoy usando para relacionarme? Si me gusta una chiquilla, un chiquillo, podemos incluso caer en el error de decir, oye, juntémonos a hacer un devocional con la intención solamente de querer estar con la otra persona. ¿Qué pasa en nuestros corazones? ¿Qué pasa con nuestro día a día, con las cosas prácticas? No es el amor que el Señor nos está mostrando y nos va a mostrar en la medida que vayamos estudiando Cantares. Pero ¿saben qué, chiquillos? El tiempo, si estamos luchando con algo, si estamos a lo mejor pasando alguna dificultad, si hemos caído en pecado, el tiempo de arrepentimiento no es mañana, es hoy día. Hoy día podemos ir a los pies de Cristo. Hoy día podemos pedirle perdón al Señor. Hoy día podemos empezar de nuevo. El Evangelio es para valientes, no es para cobardes. Es para hombres y mujeres que están dispuestos a vivir vidas en santidad, como lo exige un Dios santo. Dame la otra, Pri. Dios alaba el amor puro entre marido y mujer, entre un hombre y una mujer. Para Dios no es un tabú las relaciones íntimas y la sexualidad. Dios habla y tiene cosas bastante puntuales que decir. Dios tiene un anhelo y un tiempo para las relaciones íntimas y la sexualidad. Dios no esquiva el tema, para nada. Dios lo toca y lo habla explícitamente. Debemos vivir en santidad cada una de las etapas en nuestras relaciones. Cada una de ellas se viven conforme al corazón de Dios. Y debemos esperar con fidelidad a Cristo como una novia que espera a su amado. Todos estos temas son los temas que vamos a conversar durante todos estos meses con el libro de Cantares. A lo mejor no vamos a poder abarcar todas las circunstancias o todos los ejemplos, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para poder conversar quizás de muchas estas temáticas que son importantes para poder vivirlas y para poder aconsejar a otros también. Chiquillos, al Señor no les es indiferente nuestras luchas ni estos temas, pero sí debemos esforzarnos diligentemente en poder vivirlas como el Señor las quiere. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder durante estos viernes que vienen, poder estudiar acerca de estas temáticas, de las relaciones entre parejas, del amor, de la sexualidad, de cómo, Señor, tú también pides que nosotros nos relacionemos mutuamente. Señor, te pido que nos ayudes, porque estos temas no son fáciles. Si no estamos apegados a ti, juntitos a ti, Señor, se nos va a hacer muy difícil, muy, muy difícil. Tantos estímulos en el mundo, Señor, tanta publicidad que sexualiza todo, Señor,
tantas películas que muestran ideales de cómo son las relaciones, de cómo es el noviazgo, de cómo es el matrimonio. Señor, tantas canciones que hablan de relaciones, Señor, antes de estar casados, Señor, con una visión pecaminosa. Señor, ayúdanos para poder lidiar con este mundo, Señor. Pero confiamos en tu palabra cuando dice que tú has vencido al mundo. Señor, que tú has ganado, que tú en la cruz ya ganaste. Estos son temas que muchas veces nos cuesta conversar, nos cuesta hablar porque nos da vergüenza y a veces nos expone, pero son temas que son importantes, que podamos llevar a nuestros corazones y al día a día. Te damos gracias, Padre Santo, porque nuestra confianza no está puesta en lo que nosotros podamos hacer, sino que está puesta en ti y en lo que tú nos quieres mostrar. Te damos gracias, Padre Celestial, y te entregamos, Señor, todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.